Bonini le gustan las estadísticas, es un hombre de la economía, es un hombre de las estadísticas. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué ¿Bien? tal? ¿Cómo estás vos? ¿Crees que estamos viendo la luz detrás del túnel? Porque, a ver, Ramiro Agulla siempre dice, ¿no? Cuando la Argentina ve que hay luz detrás del túnel, vamos y compramos más túnel. ¿Crees que la economía puede repuntar? Para mí la economía está en el proceso, en el camino correcto. Yo veo como que, para mí, si esto fuera un viaje en tren, recién acabamos de dejar la estación del punto de partida. Para la terminal falta un montón. Y cuando vos arrancas el viaje en tren, es muy difícil que veas la terminal si recién recorriste una o dos estaciones. Este gobierno en la primera estación de todo el recorrido se encontró con un desastre, con una catástrofe. Tuvimos que bajarnos del tren porque se habían cortado las vías, se habían derrumbado los andenes. Despejamos la vía, empezamos a reconstruir los andenes y vino la segunda ola. Y otra vez hubo que bajarse, el trabajo no fue tan difícil y recién ahora ese tren volvió a ponerse en funcionamiento. Y este es un proyecto político que conoce de cómo poner en marcha la economía de la Argentina. Ya lo hizo Néstor Kirchner en el año 2003, cuando parecía muy difícil. El tren de la economía tomó una velocidad que yo te digo, si en el 2003, en el 2002 te digo más, a esta altura del año, ¿vos te hubieras imaginado que Néstor Kirchner iba a ganar la provincia de Buenos Aires como la ganó en 2005? No. Que la Argentina iba a estar creciendo 2 años después de un momento tan difícil como el 2002, a la velocidad que crecía en el 2005. Bueno, este es un punto que, por ejemplo, recién Agustín contaba sobre las estadísticas, ¿no? Está muy de moda en la política, gran parte de la oposición, de emparentar esta crisis con lo que es el 2001. ¿Vos creés que la crisis económica tiene alguna similitud con esa crisis del 2001? Recién Agustín mostró los datos, no tiene nada que ver. No, me parece que tiene características distintas, pero que sin duda vos tuviste el año pasado. El tren se frenó de golpe. Había arrancado con el primer trimestre de Alberto, recuperación del salario real, expansión de la economía. Se había empezado a preparar Argentina para entrar en un proceso de renegociación de la deuda externa en el cual finalmente ingresó y frenó de golpe el tren. Claro. Y eso obviamente no tiene comparación con ningún otro momento de la historia de nuestro país y por supuesto eso generó que el Estado tuviera que salir a hacer cosas que nunca antes había hecho. Coincido con Máximo, ¿no? Que Máximo dice que es imposible ver, lo dijo el otro día en su discurso, ¿no? Que le pide a los políticos que no quiten el antifaz de lo que es la pandemia, que no se puede hacer análisis sin considerar que hubo una pandemia. ¿Vos tenés hijos? Sí, dos nenas. ¿Qué edad tienen? 10 y 12. El año pasado, viste que no les pusieron nota. Sí. Y vos decime, si les hubieran puesto nota, ¿hubiera sido justo? Porque ¿fue un año normal para ellas? No. Muy difícil evaluar si un año normal contra un año con pandemia. Acá, en Israel, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Brasil, en todos los países pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque el criterio de evaluación en el contexto de una pandemia se transforma de una manera sideral. Claro, pero es como que la política en un momento considera que la pandemia es como una excusa. La gran parte de la oposición dice que el gobierno nacional se escuda en la pandemia como argumento para evitar discutir otras cosas y se termina empantanando otra discusión ahí. ¿Agustín? No, sí, Matías, te quería preguntar con respecto a esto de la evaluación. Si vos pensás que esa evaluación, digo, va a ser condescendiente con el gobierno en el sentido de, como lo planteás vos, bueno, no se puede evaluar. Yo, por ejemplo, el que votó frente a todos dice, bueno, no, le voy a dar una chance más. Luis recién decía, bueno, Alberto, el gobierno desilusionó a aquellos que no lo votaron y tenían alguna expectativa con Alberto Fernández. ¿Qué pensás que va a evaluar la gente a la hora de ir a votar el 12 de septiembre? Me parece que el desafío que tenemos quienes estamos en política y quienes estamos presentándonos a esta elección es proponerle a la sociedad responder a una pregunta. ¿Cómo queremos salir de esta pandemia? ¿Qué queremos para adelante? La oposición te plantea recorrer el mismo camino que recorrieron cuando Macri era presidente, pero más rápido. Nosotros proponemos un camino que ya empezó a tener algunas señales. En educación, el plan Juana Manso Conectar Igualdad, 630.000 notebooks en todo el país que se producen en 9 pymes argentinas, 20.000 millones de pesos de inversión. En materia de pymes,
más de 658.000 créditos entre 2020 y 2021 entregados a las pymes contra 4.000 entre 2018 y 2019, a la mitad de la tasa que en aquel entonces. En materia de institucionalidad, el Congreso tuvo más sesiones en pandemia que en 2018 y en 2019, y el Senado en pandemia tuvo más sesiones que toda la década anterior. Digo, cuando empezás a mirar vagón por vagón... Claro, pero es difícil mirar para la gente. Claro, es difícil mirar cuando la guita no alcanza. Claro, eso por supuesto que... a ver, digo, yo coincido con lo que vos decís y está claro, creo también. Ahora, la gente que no tiene para morfar a fin de mes, que no le puede dar comer al pibe, que no le puede comprar las zapatillas... que no llega al fin de mes y decirle, no, pero mirá que el Congreso sesionó, y es verdad, está bueno eso, pero... A ver, me parece... O sea, totalmente ¿crees que puede ser válido. injusto el voto? O sea, que puede haber un voto medio injusto en el sentido de que la gente no... El voto siempre es justo. Los pueblos no se equivocan, para mí. Sí. Y si nosotros no logramos la confianza de la sociedad, el error nunca va a ser de la sociedad, es nuestro. Yo está claro, no me enojo con el enojo de la No, sociedad. yo digo injusto Sí que creo... no se analice Pero a la hora esperá, de votar. déjame que tome lo que ustedes dos dijeron. Dijeron, la plata no alcanza. Comparto. ¿Alcanzaba en 2019? No. Tampoco. Nosotros... Por eso ganó el Frente de Todos, ¿no? Exacto. Volvemos a proponer lo mismo con la salvedad de que nosotros, es cierto que hace 2 años que gobernamos, en una situación excepcional. Con este punto de partida, en esta estación del viaje de tren. ¿Qué querés? ¿Volver para atrás? ¿Volver a retiro y arrancar como arrancaste en el 2019 en la dirección que iba a la Argentina? ¿O querés intentar, con el compromiso electoral del 2019, con la agenda de campaña que tenía Alberto y que en muchos puntos también compartía Roberto Labaña, a quien yo acompañé en ese momento, con esa agenda que privilegia el consumo, que privilegia la recuperación del salario, tratar de a partir de aquí buscar el desarrollo de la Argentina? Yo creo que eso es lo que está en pugna en la próxima elección. Matías, te hago una consulta. Vos hoy sos vicepresidente del Banco Nación, es un lugar de importancia en un momento donde, entre otras cosas, la clase media también está sufriendo mucho. Se habla de las ayudas van al sector digamos que más golpeado de la pandemia, sin duda, pero por ejemplo, no hay créditos para la compra de vivienda. 30 segundos, Javier. ¿Qué es lo que se puede hacer para a esa gente? ¿Cómo se le habla a esa gente? ¿Qué se va? Se fuga quizá ese voto. A ver, en Argentina volvió el hora 30, volvieron algunas herramientas de crédito. Hoy el crédito está orientado fundamentalmente al consumo vía planes en cuotas y a la pyme. Hipotecas, no. Porque con 50 puntos de inflación o con 40 puntos de inflación, los créditos hipotecarios son estafas. Hay herramientas que tienen que ver con planes de vivienda, y ahí Ferrari se está haciendo las cosas muy bien, y reaparece el Procrear. Pero grandes planes de crédito hipotecario como el UBA ya demostró el gobierno anterior que son una estafa. Matías, gracias por estar con nosotros.